Carrió, Jorge Rial la saluda, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, acabo de escuchar esto, la recusación de Macri Ollarvide. Sí, es parte del trámite judicial. Desconozco cuál es en realidad la etapa del trámite y si es procedente la recusación, así que me eximo de opinar. No tengo conocimiento exhausto de la causa para saber si eso es o no causal de recusación. Sí llamó la atención a macristas, sobre todo su posición ante este tema de cautela, algunos creen hasta de apoyo en este tema a Mauricio Macri. Ollarvide no es un juez confiable, lo sabe todo el mundo. Ollarvide es la Policía Federal y tiene mucha relación obviamente con el gobierno, y entonces al no ser un juez confiable, toda decisión sobre un caso tan delicado, sobre todo que compromete al jefe de gobierno, tiene que tener la prudencia por parte de la oposición. Nosotros en ese sentido vamos a esperar una decisión firme de la Cámara de Apelaciones o de la Casación para poder emitir un juicio que lo va a dar la justicia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esto es independiente de la responsabilidad política de Macri, que está clara, que es inevitable, ¿no? La designación de Fino Palacios, esto es no controvertido, pero una responsabilidad penal podría determinar, por lo menos lo de la gravedad de Ollarvide, un paso mucho más fuerte desde el punto de vista político que nosotros no estamos dispuestos a transitar, porque tampoco queremos formar parte de una operación o de la federal o del gobierno para desestabilizar a una autoridad. De la misma manera que también hemos defendido durante todo este tiempo la propia estabilidad del gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? ¿Esta actitud de Ollarvide significa que hay muchos jueces sumisos al poder? Sí, pero especialmente Ollarvide es un hombre de la federal, es decir, es un hombre puesto por la federal. Yo lo acusé en el año 97, lo protegió la federal y básicamente Corach, ¿se acuerdan que era ministro del Interior y después senador? Sí. Entonces es algo representa un poder más estable, incluso que los que son sumisos a los gobiernos de turno. Cuando habla de la Policía Federal, porque uno se olvida de eso, pero el inicio de todo esto se calcula que tiene que ver con la Policía Federal, esta denuncia contra Macri, ¿no? Porque en realidad cuando Macri designa a Fino Palacios, él es un hombre de la federal y plantea una interna con la federal. Ahí está la incompetencia enorme de Macri, que se lo advirtió toda la oposición, y yo personalmente a varios macristas, además un hombre vinculado delictivamente al encubrimiento del caso AMIA. Ahí está el gran error del jefe de gobierno, y plantea una interna con la federal. Entonces, esta es una interna entre federales, y lo que en definitiva quiere demostrar la federal es que nadie puede meterse con ella. Y esto es lo grave, ¿no? Porque si la Policía Federal comienza a desequilibrar poderes constituidos, esto es mucho más grave, incluso les diría, que si Kirchner interfiriera en un proceso, en el marco de un proceso autoritario como el que vivimos. Cuando usted dice por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando usted dice nadie se mete con la federal, estamos hablando nadie se mete con los negocios de la federal. Así es, con los negocios de la federal que tienen que ver con el juego, con la prostitución. O sea, ¿no? Y en este juego, en este tema de prostitución y todo esto, el juez que trabajaba en todo esto, por lo menos esa fue mi acusación ante el Senado, era precisamente Ollarvide. Claro, que aparecía en aquella famosa causa, sí. Claro, que está el cohecho agravado, donde una pareja de él pedía coimas para facilitar expedientes, ¿no? Sí. Ahora, esto que le sucede al macrismo, ¿es parte de la ingenuidad que tienen? ¿Son ingenuos los Macri y su gente? No se puede ser ingenuo cuando se quiere ser gobierno, ¿no? Más vale, se trata de una cuestión de clara incompetencia. O sea, para usted es incompetencia, esto, clarísimo. Sí. Clarísimo. Sí. Lo de Fino Palacios es clarísimo. Esto, porque a ver, hay un efecto acá extraño. Con de Narváez, cuando fue lo de la efedrina, fue como un efecto contrario, lo convirtieron en el candidato y en el ganador. ¿Qué puede pasar con Macri? ¿Hoy estar de la vereda enfrente de los Kirchner es beneficioso?
La diferencia es bastante importante. En el caso de Narváez era una operación de los servicios de inteligencia del Estado y de Kirchner. Y no había nada en la causa. Entonces estaba claro que se trataba de una operación fascista como yo la denuncié en su momento. Tampoco me convenía, digo, porque era contrincante en la provincia, pero este tipo de operaciones hay que pararla. En este caso hay muchos elementos que son ciertos. Entonces es como una zona ambigua. Acá no se trata de una operación inventada contra Macri, sino se trata de hechos muy graves que existieron y sobre las cuales en todo caso se monta una operación, pero los hechos existen y son gravísimos. Esta es la gran diferencia. Por ejemplo, en el caso de Enrique Olivera, si ustedes recuerdan, claro. las cuentas eran falsas, de modo tal que 4 días después se demostró la absoluta falsedad. En este caso no es así. Hay hechos graves, gravísimos. Ellos tenían Fino Palacios Chamorro, que era el segundo jefe, y Ciro Yem tenían una asociación ilícita, escuchaban teléfonos y todos estaban designados en el gobierno de la ciudad. Y en ese marco también un cuñado del jefe de gobierno fue escuchado. Estos son los hechos objetivamente. Sin embargo, yo no creo que el jefe de gobierno sea miembro de esa asociación, ¿no? Me parece que ahí sí hay un exceso de jurisdicción muy grande. O sea, pero bueno, hay que esperar. O sea, esto lo inicia la policía y se monta el kirchnerismo. Así es. Pero sobre hechos existentes. Obviamente. ¿A usted también lo operan? ¿Siente que la están operando, que la están siguiendo, que no, la a mí lo escuchan? hicieron durante tantos años que uno... yo tengo 25 querellas criminales por calumnias e injurias, así que... pero les vengo ganando todas muy bien, tranquila, y además creo que no hay que victimizarse, que hay que tener cuidado con victimizarse, porque si yo me hubiera victimizado cada vez que me llevaron a juicio, me pedían las detenciones, es decir, por haber, fíjense que era el prestigio de Devido, de Jaime, de Uberti y de tantos otros, también la sociedad tiene miedo, porque si la política se victimiza, ¿qué le queda a los pobres, no? Entonces en esto hay que tener entereza, soportarlo, saber que es un régimen autoritario de estas características y no victimizarse. Lilita, ¿usted sueña con la presidencia? No. Las mujeres soñamos con el amor, no con la presidencia. En todo caso podré o no ser presidente, pero no es un sueño. Bueno, pero a Cristina se la notaba que soñaba con la presidencia. Sí, puede haber mujeres que sueñan con el poder, no es mi caso. ¿Y cómo la ve Cristina en el poder? Ejerzo el poder, pero no sueño con él. No sueña con el poder. Ahora, ¿el matrimonio quienes sueña con el poder político o el poder económico? ¿O con los dos?